¿Qué pasaría si te dijera que la historia que te enseñaron fue apenas la superficie y que lo más importante jamás llegó a tus oídos? Detrás de los evangelios que conoces existe otro relato, un relato prohibido, silenciado durante siglos, que habla de una figura demasiado poderosa para permanecer en la sombra. No se trata de negar tu fe, sino de mostrarte lo que nunca te contaron, que María Magdalena pudo haber sido mucho más que un nombre al pie de página. Los antiguos manuscritos que sobrevivieron en cuevas y desiertos revelan su voz con fuerza, con autoridad, con un misterio que incomodaba a reyes y sacerdotes por igual. ¿Por qué alguien querría esconder esto? ¿Qué peligro representaba una mujer capaz de transmitir un conocimiento que no pasaba por templos ni jerarquías? Tal vez porque ese conocimiento podía liberar, y las verdades que liberan siempre han sido las más perseguidas. Lo que descubrirás aquí no estaba destinado a tus oídos, pero ahora que lo sabes, la pregunta es inevitable. ¿Te atreverás a seguir adelante o te arriesgarás a perder una verdad que podría cambiarlo todo? La historia oficial del cristianismo comenzó con una decisión política más que espiritual. Los primeros siglos fueron un campo de batalla de ideas, corrientes y voces diversas que competían por definir quién era Jesús, qué enseñaba realmente y qué papel ocupaban sus discípulos más cercanos. No había un único evangelio ni una única doctrina. Había múltiples comunidades, cada una con sus propios textos, símbolos y rituales. Algunas veían en Cristo al Hijo de Dios encarnado para redimir, otras lo entendían como un maestro de sabiduría que revelaba el camino interior hacia la divinidad. Para unas era el sacrificio en la cruz lo que traía la salvación. Para otras era la gnosis, el conocimiento secreto, lo que liberaba el alma de la prisión de la ignorancia. Esta diversidad no era un problema para quienes vivían aquellos tiempos. Era el reflejo de una espiritualidad vibrante, abierta, en constante búsqueda. El problema surgió cuando el poder político necesitó uniformidad. El Imperio Romano vio en la fe cristiana una oportunidad, pero también un riesgo. Una religión fragmentada, con voces disonantes, no servía para consolidar el control de millones de ciudadanos. Se necesitaba un relato único, claro, oficial, que pudiera ser enseñado en templos y repetido en púlpitos. Y lo que no encajaba en esa narrativa debía ser borrado. Allí comenzó el proceso de selección, canonización y condena. Evangelios enteros fueron rechazados, textos considerados peligrosos fueron ocultados o destruidos, y figuras que ocupaban lugares centrales fueron relegadas a la periferia de la memoria. Entre ellas, ninguna más significativa que María Magdalena. En los evangelios canónicos, su presencia aparece reducida a fragmentos. La mujer que fue testigo de la resurrección, la primera en ver al Cristo vivo, es recordada apenas como una discípula agradecida, marcada por un pasado de pecado. Pero cuando abrimos los evangelios que no fueron incluidos en el canon, la imagen cambia radicalmente. El Evangelio de María, descubierto en Egipto a finales del siglo XIX, la muestra como una voz de autoridad. Los apóstoles, confundidos tras la partida de Jesús, no saben cómo continuar. Pedro y Andrés dudan, temen, discuten, y es María quien se levanta, los consuela, los orienta y les transmite palabras que, según el texto, provenían directamente del Maestro. Ella no aparece como una mujer necesitada de perdón, sino como alguien que había recibido revelaciones secretas, demasiado profundas para ser compartidas con la multitud. La Pistis Sophia, otro escrito gnóstico hallado en Nag Hammadi, refuerza esa misma visión. Allí, María aparece preguntando, interpretando, desafiando a los demás discípulos, no como una presencia pasiva, sino como una iniciada que comprendía los misterios.
Los textos gnósticos en general exaltan su figura como la discípula más cercana, aquella que entendió lo que otros no pudieron, y es precisamente eso lo que la volvía peligrosa para la estructura que empezaba a consolidarse. Porque una mujer con autoridad espiritual, capaz de hablar en nombre de Cristo, desestabilizaba la jerarquía que la naciente iglesia intentaba construir. No era suficiente con reducirla, había que reescribirla. A partir del siglo IV, con el Concilio de Nicea y las decisiones que siguieron, la suerte de los evangelios gnósticos quedó sellada. El cristianismo se convirtió en religión imperial y la diversidad fue reemplazada por uniformidad. Lo que no se ajustaba al credo oficial fue declarado herejía. Los escritos fueron condenados al fuego, los grupos que los conservaban fueron perseguidos, y las figuras que encarnaban esa otra visión fueron relegadas a la sombra. María Magdalena pasó de ser maestra de misterios a pecadora arrepentida. No porque las pruebas dijeran eso, sino porque la nueva narrativa necesitaba neutralizarla. Necesitaba un relato donde la autoridad quedara en manos de los apóstoles varones, donde Pedro y sus sucesores pudieran reclamar un poder incuestionable. La mujer que hablaba de revelaciones interiores fue convertida en ejemplo de penitencia y sumisión. Es revelador pensar que en los primeros siglos existían comunidades enteras donde las mujeres ocupaban cargos de liderazgo espiritual. Cartas, inscripciones y referencias antiguas muestran diaconisas, profetisas y maestras que guiaban a los fieles. Pero esa memoria también fue borrada. El relato que sobrevivió fue el de una iglesia jerárquica, masculina, centralizada en Roma. Y sin embargo, los hallazgos arqueológicos y los manuscritos escondidos en desiertos y cuevas nos devuelven fragmentos de esa otra historia. El Evangelio de Judas, por ejemplo, ofrece una visión radicalmente distinta del traidor más odiado. Allí Judas no aparece como enemigo, sino como aquel que comprendió el misterio del sacrificio y ayudó a que se cumpliera. Imagina lo que significa descubrir que figuras demonizadas durante siglos podían en realidad haber sido guardianes de un secreto mayor. Cada uno de estos textos prohibidos apunta hacia lo mismo. La versión oficial no fue la única, ni la original. Fue la seleccionada, y lo que quedó afuera no desapareció por casualidad. Fue eliminado porque transmitía una espiritualidad peligrosa, una que no dependía de templos ni sacerdotes, una que no podía ser controlada con dogmas. El conocimiento gnóstico hablaba de la chispa divina en cada ser humano, de la posibilidad de acceder directamente al reino interior sin necesidad de intermediarios. Y si eso era cierto, todo el edificio de poder se derrumbaba. ¿Cómo sostener la obediencia de millones si cada persona podía encontrar a Dios en el silencio de su propia alma? María Magdalena encarnaba ese peligro. No era solo su cercanía a Jesús lo que preocupaba, era su autoridad espiritual, su voz capaz de cuestionar las estructuras. Por eso fue más fácil presentarla como pecadora arrepentida que reconocerla como maestra iniciada. Por eso resultaba más conveniente pintarla como una mujer rescatada por la misericordia de Cristo que como alguien que caminaba a su lado en igualdad. Al reescribirla, reescribieron también el papel del femenino sagrado en la historia de la espiritualidad. Y esa mutilación simbólica marcó siglos enteros. Piensa en lo que significa que durante casi 2000 años la imagen dominante de lo femenino en la tradición cristiana haya sido la de la Virgen Madre o la de la pecadora arrepentida. La mujer como santa inalcanzable o como culpable redimida. Pero en los márgenes, en los textos prohibidos, había otra imagen, la mujer como portadora de sabiduría, como iniciada, como igual. Esa era la verdadera amenaza.
porque una espiritualidad equilibrada, donde lo femenino y lo masculino compartieran el poder, era incompatible con un sistema basado en jerarquías y control. No fueron pocos los que intentaron preservar esa memoria. Movimientos enteros como los cátaros en la Edad Media retomaron la idea de una fe más libre, más cercana a las enseñanzas ocultas. Hablaron de la Sofía, la sabiduría femenina, y veneraron a María Magdalena como guardiana de misterios. Por eso fueron exterminados en una de las cruzadas más sangrientas. No era simplemente una guerra por territorio, era una guerra contra la memoria. Porque mientras existieran comunidades que recordaran a Magdalena como portadora de la gnosis, el relato oficial nunca estaría completamente a salvo. Lo más sorprendente es que estos ecos han sobrevivido. Cada descubrimiento de un manuscrito, cada hallazgo en las arenas de Egipto o en los monasterios olvidados de Siria, abre una ventana a esa otra historia. Y cada vez la figura de Magdalena aparece más nítida, más central, más incómoda para quienes prefieren mantener la versión uniforme. Lo que hoy tenemos entre manos no es un mito inventado, sino los fragmentos de una verdad que se intentó silenciar. Una verdad que, de ser reconocida plenamente, cambia por completo la manera en que entendemos los orígenes de la fe. Imagina por un momento que la base de todo el cristianismo hubiera podido ser distinta, que en lugar de construirse sobre la obediencia y el miedo, se hubiera construido sobre la soberanía espiritual de cada ser humano, que en lugar de neutralizar el poder de lo femenino, lo hubiera integrado desde el inicio como fuerza creadora y reveladora. ¿Cómo sería nuestra cultura hoy? ¿Cuántas guerras, cuántas persecuciones, cuántas cadenas de culpa y silencio se hubieran evitado? Esas son las preguntas que los textos prohibidos despiertan, las preguntas que nos devuelven la posibilidad de recordar lo que nunca debió ser olvidado. Y en ese recordar, la figura de María Magdalena se convierte en mucho más que un personaje histórico. Se convierte en un símbolo de resistencia, en un eco de la verdad que no pudo ser borrada del todo. Porque cada vez que alguien abre un evangelio gnóstico y escucha su voz, cada vez que un investigador descubre una línea más de sus enseñanzas, el silencio impuesto se resquebraja un poco más. Lo prohibido vuelve a respirar, y con ello se abre la puerta hacia un misterio mayor. Un misterio que no se mide en fechas ni en dogmas, sino en vibración, en presencia, en esa sensación de que hay algo en ti que resuena con lo que fue escondido. La gran reescritura de la historia no eliminó la verdad, solo la enterró. Y lo que está enterrado, tarde o temprano, vuelve a salir a la superficie. La pregunta es si estamos preparados para escucharla, si estamos dispuestos a dejar que esa voz olvidada nos muestre un rostro distinto del cristianismo, un rostro más libre, más humano y al mismo tiempo más divino. Porque lo que se intentó ocultar no fue un detalle menor, fue la posibilidad de que cada persona descubriera que lleva dentro la chispa de lo sagrado y que no necesita más mediador que su propio despertar. Cuando se habla de linajes y herencias, la mayoría piensa en genealogías, coronas y familias reales. Pero en el corazón de las tradiciones místicas, un linaje no se mide en sangre ni en títulos, sino en vibración, en memoria espiritual, en una corriente que atraviesa culturas y siglos como un río subterráneo. Y en ese río aparece un símbolo que ha sido al mismo tiempo venerado y demonizado: el dragón. A lo largo de la historia, las imágenes del dragón fueron mucho más que fantasías de mitología. En el antiguo Egipto, la serpiente sagrada, conocida como Ureus, recorría las paredes de los templos como guardiana del conocimiento real. En Mesopotamia, se la representaba enroscada en el árbol de la vida,
recordando que el ascenso del alma no era un camino lineal, sino una espiral que conectaba tierra y cielo. En las tradiciones celtas, el título de Pendragón no era el de un monstruo, sino el del líder espiritual de una estirpe encargada de mantener vivo el puente entre lo humano y lo divino. Todas estas culturas, separadas por distancias inmensas y sin contacto directo, transmitían la misma idea. El dragón no era una bestia para temer ni un demonio a destruir, sino un código, un símbolo de la conciencia despierta. Representaba el fuego interior, la chispa capaz de derretir los límites de la historia humana y recordar a cada ser que su origen era mucho más alto de lo que jamás le habían dicho. Esa chispa fue lo que los místicos llamaron linaje del dragón. Y aquí surge la conexión más peligrosa de todas. María Magdalena no solo fue recordada en textos gnósticos como discípula sabia, sino también como guardiana de un linaje secreto. No un linaje de castillos o de tronos, sino un linaje de almas que portaban en sus huesos la vibración del despertar. Su unión con Yeshua fue interpretada por muchos como algo más que un vínculo humano. Fue una alquimia deliberada, un entrelazamiento de dos corrientes de luz que sembraron en la humanidad un código de transformación. Algunos dijeron que tuvieron descendencia física, otros que el fruto fue puramente espiritual. Pero más allá de la forma, lo esencial es que de esa unión nació una semilla que se dispersó en la historia, esperando resonar en quienes estuvieran listos para recordarla. Ese recuerdo no se transmite como se hereda un apellido, se activa como se sintoniza una frecuencia. Imagina una radio. Las ondas siempre están en el aire, pero solo quien ajusta el dial puede escuchar la música. De la misma manera, el linaje del dragón transmite su frecuencia en claves de silencio, intuición, símbolos que parecen insignificantes hasta que los miras con ojos nuevos. Es el estremecimiento que sientes al entrar en un círculo de piedras antiguas, el temblor en la piel, cuando ves un icono de la Madonna Negra, la sensación de déjà vu al contemplar un manuscrito gnóstico o un laberinto medieval. No es genética, es resonancia. Por eso era tan peligroso. Porque si este linaje podía despertar en cualquiera, entonces las estructuras de poder perdían su monopolio sobre lo sagrado. No hacía falta un sacerdote, ni un templo, ni una indulgencia. Solo hacía falta recordar. Y recordar es lo más subversivo que existe para quienes se benefician del olvido. No es casualidad que en la iconografía cristiana posterior el dragón apareciera convertido en enemigo. San Jorge matando al dragón, el monstruo sometido por la espada del caballero. ¿Por qué una figura que antes fue símbolo de poder sagrado terminó siendo presentada como amenaza? Porque era necesario invertir el signo, transformar la memoria de un código iniciático en una imagen demoníaca. Lo mismo ocurrió con María Magdalena, de maestra a pecadora. Lo mismo con la gnosis, de sabiduría interior a herejía. El mecanismo fue siempre el mismo: tomar lo que podía liberar y convertirlo en aquello que debía temerse o despreciarse. Aquí llegamos al clímax de este viaje. Los textos gnósticos no solo hablan de un Dios de luz y amor, sino también de otro, el llamado Demiurgo, el falso creador, aquel que fabricó un mundo imperfecto y exigió adoración. Para muchas corrientes gnósticas, el Dios que la mayoría adoraba como creador no era el verdadero, sino el usurpador. El Dios que imponía reglas, castigos y jerarquías era en realidad la sombra que ocultaba al Dios superior, invisible, incognoscible, fuente de pura luz. Esta idea, por supuesto, era intolerable para la Iglesia naciente. Si el Dios del Antiguo Testamento era cuestionado, todo el edificio de legitimidad se venía abajo.
Ahora piensa en lo radical de esa afirmación, que tal vez lo que la tradición enseñó como obediencia era en realidad sometimiento, que tal vez lo que se nos pidió temer como rebelión era el verdadero camino hacia la libertad. Esa inversión de valores es el núcleo de la revelación gnóstica, y en medio de ella, la figura de María Magdalena cobra un brillo nuevo. Ella no solo transmitía palabras de consuelo, transmitía la llave para distinguir entre el Dios que esclaviza y el Dios que libera, entre el miedo impuesto y la sabiduría interior. El Grial, tan buscado en leyendas medievales, también forma parte de este entramado simbólico. Durante siglos se lo imaginó como una copa física, tal vez la del último banquete de Jesús, pero las corrientes místicas lo entendían de otra manera. El Grial era la representación de un estado de conciencia, un recipiente vivo que podía contener la chispa divina. No se trataba de encontrar un objeto escondido en una cueva, sino de despertar la capacidad de ser tú mismo el vaso de lo sagrado. En esa lectura, María Magdalena se convierte en el Grial, el recipiente de la gnosis, la portadora del código que une cielo y tierra. Por eso muchas tradiciones posteriores hablaron de ella como la custodia del secreto. Los cátaros la veneraban en el sur de Francia como símbolo del principio femenino divino. Los templarios, en sus rituales ocultos, no rendían culto solo a la cruz de conquista, sino también a la Madonna Negra, representación del misterio oculto de la Madre. Todos ellos murieron perseguidos, quemados, exterminados, no porque fueran ingenuos, sino porque recordaban demasiado. Y la memoria, cuando se convierte en comunidad, es la mayor amenaza para cualquier imperio. El linaje del dragón, el Grial, la gnosis, todas son diferentes formas de hablar de lo mismo. La posibilidad de que el ser humano reconozca dentro de sí una chispa divina que no necesita mediadores. Y esa chispa, cuando despierta, cambia todo. Cambia la manera de relacionarte con Dios, cambia la manera de relacionarte con los demás, cambia incluso la manera de ver la historia, porque ya no eres un súbdito temeroso, eres un participante de lo eterno. Imagina lo que significa escuchar que el verdadero Grial no está perdido, que nunca estuvo escondido bajo tierra porque vive en ti. Imagina descubrir que lo que llamaron herejía no era un error, sino la semilla de tu libertad. Imagina darte cuenta de que cada vez que negaste tu intuición, estabas apagando la misma voz que María Magdalena representaba. Y ahora imagina lo contrario, confiar en esa voz, dejar que guíe tus pasos, aunque contradiga lo que las instituciones dicen. Ese es el vértigo de la gnosis. Esa es la razón por la que fue perseguida con tanto celo. La revelación que cambia los valores comunes es esta, que lo divino no está afuera ni arriba, sino dentro y ahora. Que el dragón que te enseñaron a temer es el mismo fuego que late en tu interior, esperando que lo reconozcas. Que el Grial que caballeros y reyes buscaron desesperadamente no se esconde en un relicario, sino en tu capacidad de recordar quién eres, y que María Magdalena, reducida por siglos a un pie de página, es en realidad la llave de ese misterio. Por eso su voz fue silenciada, por eso sus evangelios fueron enterrados en la arena de Egipto. Por eso las comunidades que la veneraban fueron exterminadas, no porque fueran falsas, sino porque eran verdaderas, porque sabían algo que podía derribar pirámides enteras de poder, que el templo de Dios no es de piedra, sino de carne y espíritu, y que cada uno de nosotros lleva en sí mismo el altar. El linaje del dragón no desapareció, sigue latiendo en símbolos, en mitos, en sueños. Cuando sientes un impulso inexplicable hacia lo antiguo, cuando un canto te atraviesa sin razón, cuando un silencio te habla más que 1000 sermones, ahí está. No es metáfora ni fantasía, es vibración.
Es la frecuencia que se activa cuando decides escuchar. Y esa frecuencia, que fue custodiada por místicos, gnósticos, cátaros y templarios, está disponible también para ti. No hace falta que lo creas ciegamente. Basta con experimentarlo. Siéntate en silencio por unos minutos. Coloca una mano en tu corazón y otra en tu vientre. Respira hasta que la mente se aquiete y notarás cómo algo más profundo emerge. Eso que surge no necesita nombre ni dogma. Es la voz que te recuerda que nunca estuviste separado, que la chispa sigue encendida. Esa es la herencia de Magdalena, esa es la verdad que nadie quería que descubrieras. Y entonces la pregunta se abre: ¿qué harás con este conocimiento? ¿Seguirás obedeciendo las estructuras que te enseñaron a temer tu propia intuición o te atreverás a escucharla? ¿Seguirás buscando el grial afuera o reconocerás que tú eres el grial? ¿Seguirás viendo al dragón como un monstruo o aceptarás que su fuego es tu despertar? La elección no es cómoda, pero es ineludible. Y esa elección, más que cualquier dogma, es el verdadero clímax de esta historia. Si hasta aquí todo parece un relato de manuscritos antiguos, símbolos y linajes olvidados, el verdadero impacto comienza ahora. Porque el linaje del dragón y el misterio del grial no son piezas de museo ni curiosidades para eruditos. Son fuerzas vivas que siguen respirando en este mismo instante. Y la pregunta que debes hacerte es directa y personal. ¿Qué significa para ti descubrir que la chispa de lo divino nunca estuvo afuera, sino latiendo en tu interior? El mundo moderno nos ha enseñado a mirar hacia afuera. Nos dice que la verdad está en las pantallas, en los expertos, en los manuales que prometen respuestas rápidas. Nos ha convencido de que la espiritualidad es una herencia institucional, algo que debe transmitirse a través de sacerdotes, pastores o gurús. Nos ha acostumbrado a aceptar que hay un intermediario entre nosotros y lo sagrado, y sin embargo, la gnosis que María Magdalena custodiaba decía exactamente lo contrario, que lo divino no necesita permiso para hablarte, que la voz de la sabiduría puede surgir en tu propio silencio. Piensa en cuántas veces sentiste una intuición clara y la descartaste porque no encajaba con lo que te habían enseñado. ¿Cuántas veces tu corazón te habló y preferiste callarlo para seguir la norma? Eso es lo que las instituciones siempre han temido. Que escuches esa voz y descubras que no necesitan controlarte porque tú mismo puedes recordar. Y ahora, al escuchar estas palabras, te colocas en un lugar incómodo pero privilegiado, el de quien ya no puede fingir que no sabe. No todos escuchan este llamado. La mayoría vive atrapada en el ruido, corriendo detrás de pantallas, distracciones y promesas vacías. La mayoría prefiere que alguien más piense por ellos, que alguien más interprete lo divino y entregue la verdad en pequeñas dosis digeribles. Pero unos pocos, y tal vez tú seas uno de ellos, sienten el temblor de lo prohibido. Sienten que hay algo más profundo que las cadenas del dogma y que ese algo los está llamando. Ese grupo selecto no necesita templos ni rituales espectaculares, solo necesita recordar. Imagina por un momento que todo lo que te enseñaron sobre el bien y el mal estuviera invertido, que las historias de santos y demonios hubieran sido alteradas para que temieras lo que debía liberarte y adoraras lo que debía cuestionarse. ¿No explicaría eso el vacío existencial de nuestro tiempo? La humanidad alcanzó avances tecnológicos impensables y sin embargo vive cada vez más hambrienta de sentido. Nunca antes hubo tanto conocimiento disponible y al mismo tiempo tanta ignorancia sobre lo esencial. La paradoja es brutal. Millones de personas conectadas a cada segundo, pero incapaces de escuchar el latido de su propia alma. Aquí entra la dimensión existencial del linaje del dragón.
porque no se trata de una leyenda lejana, sino de una invitación a recuperar lo que olvidaste. Cuando los gnósticos hablaban de recordar, no lo decían en sentido poético, lo decían de manera literal. Recordar significa volver a atar los hilos de tu origen, significa que dentro de ti hay una memoria dormida que al activarse, cambia tu relación con todo lo demás. Ya no eres esclavo de las opiniones externas. Ya no vives de rodillas ante la aprobación o el miedo. Te conviertes en testigo de una libertad interior que ningún imperio puede confiscar. Esa libertad no es cómoda, al contrario, es peligrosa, porque te separa de la masa que obedece sin cuestionar. Te hace parecer extraño, incluso hereje, a los ojos de quienes prefieren la seguridad de las reglas. Pero la historia nos muestra que siempre fueron los herejes, los visionarios, los que abrieron caminos. Los cátaros murieron por sostener una memoria distinta. Los templarios fueron exterminados por custodiar un secreto demasiado grande. Hoy, en pleno siglo XXI, la persecución no viene con espadas ni hogueras, sino con distracciones, adicciones y un bombardeo constante de ruido. Es otra forma de silenciamiento. Ya no queman manuscritos, queman tu atención. Pregúntate con sinceridad, ¿cuántas horas de tu vida se van en distracciones que no dejan huella? ¿Cuántas veces eliges la comodidad de lo superficial en lugar de la incomodidad de la verdad? Si lo piensas bien, es la misma dinámica que hace siglos intentó borrar a Magdalena. Lo esencial se esconde bajo capas de ruido para que nunca tengas que enfrentarlo. Y sin embargo, el linaje sigue pulsando. Cada intuición que ignoras es un susurro de esa herencia. Cada sueño que parece más real que la vigilia es un eco del grial interior. Cada lágrima que brota sin motivo aparente es la chispa que se resiste a morir. La diferencia entre la masa dormida y los pocos que despiertan no es un privilegio de nacimiento, es una elección repetida una y otra vez. Elegir escuchar cuando todo alrededor te invita a callar. Elegir recordar cuando todo el sistema te empuja a olvidar. Elegir encender tu fuego interior cuando todos te dicen que es peligroso. Esa es la verdadera gnosis, un compromiso con tu propia libertad. Y esa libertad, como toda herencia prohibida, tiene un precio. El precio es la soledad del que camina sin multitudes. El precio es el vértigo de confiar en una voz que no tiene sello oficial. El precio es perder seguridades para ganar presencia. Pero ¿qué alternativa hay? Seguir dormido, seguir viviendo en automático, seguir repitiendo lo que otros escribieron por ti. Tal vez esa sea la verdadera condena. Gastar una vida entera en obediencia sin jamás descubrir lo que eras capaz de recordar. El linaje del dragón no viene a ofrecerte garantías, viene a ofrecerte una oportunidad, despertar. Y despertar significa incomodidad, significa atravesar el espejo de las apariencias y atreverte a ver lo que siempre estuvo ahí. Mira a tu alrededor. La humanidad atraviesa una crisis espiritual disfrazada de crisis social, política y ecológica. La raíz de todas ellas es la misma. Hemos olvidado lo sagrado dentro de nosotros. Hemos externalizado lo divino en instituciones, rituales y objetos, y al hacerlo, hemos dejado vacío el templo interior. Por eso el mundo está lleno de ruido y hambre de sentido, porque sin memoria interior, todo progreso se vuelve superficial, y ahí es donde el mensaje de Magdalena resuena con más fuerza. Ella no trae una religión nueva, trae un recordatorio. Lo que buscas ya está en ti. No es casualidad que tantos busquen hoy experiencias alternativas, que el silencio, la meditación o los retiros espirituales se multipliquen. Es un síntoma de que la memoria quiere regresar. La chispa busca caminos para reactivarse. Pero no basta con técnicas ni con fórmulas prefabricadas. Lo esencial es la disposición a recordar, la valentía de escuchar tu propia voz incluso cuando contradice al coro.
El verdadero despertar no se compra ni se vende. Es un acto íntimo y radical. Y aquí viene la parte más importante. Si has llegado hasta este punto, ya formas parte de esa minoría que escucha lo prohibido. Ya no puedes volver a ser ingenuo. Ya no puedes decir que no sabías. El simple hecho de escuchar esta historia te coloca frente a un umbral. Y cruzar ese umbral es tu decisión. Puedes descartarlo como fantasía y seguir en la comodidad de lo conocido. O puedes atreverte a experimentar y descubrir por ti mismo si lo que se ha dicho aquí vibra en tu interior. Nadie puede hacerlo por ti. Esa es la naturaleza del linaje. No se transmite por herencia de sangre, se activa por elección consciente. Pregúntate, ¿qué perderías si confiaras en tu intuición más profunda por un solo día? ¿Qué pasaría si, en lugar de obedecer ciegamente, escucharas esa chispa que late en tu interior? ¿Qué transformaciones comenzarían a suceder si decidieras recordar? Puede que el mundo exterior no cambie de inmediato, pero tu forma de habitarlo sí lo haría. Y a veces basta con que una persona recuerde para que toda una red comience a despertar. Ese es el poder del linaje. No domina con espadas ni leyes, contagia con presencia. Por eso la memoria de Magdalena nunca pudo ser borrada del todo. Porque aunque quemaron textos y persiguieron herejes, no pudieron apagar la vibración que ella transmitía. Esa vibración viaja en símbolos, en canciones, en silencios, en intuiciones, y hoy viaja en ti, mientras escuchas estas palabras. Esa es la verdadera revolución, no la que se libra en calles con banderas, sino la que se libra en el corazón de quienes se atreven a recordar. Tal vez por eso estás aquí escuchando, porque en algún lugar de tu interior reconoces este llamado. Y reconocerlo te hace diferente. No mejor ni peor, simplemente despierto en un mundo dormido. Y aunque esa diferencia pueda ser incómoda, es también tu mayor tesoro, porque significa que ya no eres parte de la multitud que camina sin rumbo. Eres parte de un linaje secreto que nunca desapareció. El linaje del dragón no es un mito del pasado, es un espejo del presente. Te muestra quién puedes ser si eliges recordar. Te recuerda que la chispa divina no se apaga, solo espera. Y al activarla, no solo cambias tú, cambia el mundo a tu alrededor. Esa es la promesa que los poderosos temieron, esa es la verdad que intentaron enterrar, y esa es la invitación que ahora está en tus manos. Quizá lo más perturbador de todo esto no sea lo que se ocultó en el pasado, sino lo que está ocurriendo ahora. Porque mientras escuchas estas palabras, el linaje del dragón sigue vibrando en ti, esperando que recuerdes. No es un mito, no es una leyenda, es la memoria de tu propia libertad. La historia oficial quiso convencerte de que necesitabas templos, jerarquías y permisos para acercarte a lo divino, pero la verdad es más peligrosa y más simple. Tú eres el templo, tú eres el grial, tú eres la chispa que ningún fuego pudo apagar. Y si llegaste hasta aquí, ya sabes más de lo que deberías. La pregunta que queda abierta no es si este linaje existe, sino si estás dispuesto a reconocerlo en tu propia vida. ¿Seguirás obedeciendo el ruido o escucharás el susurro que te llama desde dentro? ¿Te atreverás a recordar lo que fue enterrado por siglos? Si lo haces, nada volverá a ser igual. La memoria no se puede desactivar una vez despierta. Y lo que las hogueras, las espadas y los silencios no pudieron destruir, ahora vive en ti. Suscríbete, porque lo que acabas de escuchar no es el final, es apenas el umbral de lo que aún está por ser revelado.